Quiero aprovechar que tú manejas muy bien estos temas de política, ¿no? Ya el 18 de agosto tú habías informado desde Radio Fórmula una posible moción de interpelación, en ese momento era posible, contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino. Esto relacionado al tema del aumento del costo de combustible y también materia relacionada a Petroperú. Finalmente, esto se ha confirmado, ¿no? Es una de las mociones de interpelación vigentes. Co- eh, Cuéntanos un poco desde dónde es que tú habías... no, perdón, me estoy confundiendo. Esta se cayó, ¿verdad? Es la que Juntos por el Sí, se Perú estaba cayó. pretendiendo impulsar. Ok, sí, no, tienes Sí, toda la razón. Manuela, iban a hacer dos bancadas, ¿no? Obras, ¿no? Iba la que iba a presentar la moción de interpelación por el tema de las investigaciones que el señor Chino tiene en la fiscalía. Sin embargo, ha pasado algo que no sé si algunos colegas también tienen la misma información, pero yo la tengo, que hay de alguna forma división en algunas bancadas, ¿no? En obras, por ejemplo, hay una facción de diputados, ¿no? Que no quieren enfrentarse al gobierno, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, no sé si habrás escuchado un poco la declaración de la diputada Jenny Samamés, ¿no? Diciendo que vamos a Sí, apoyar al gobierno de la presidenta Fujimori. A pesar de estas diferencias, ¿no? Que han habido en el partido del señor Belmont, eh, un sector del diputado no desistió de seguir de alguna forma interpelando al ministro Chino y finalmente todo ha caído en manos de Juntos por el Perú. Ahora, eso te iba a decir. causa bastante extrañeza, ¿no? Y también he podido de alguna forma recibir información de algunas fuentes que habría algún interés, algún tipo de negociación respecto al tema del reinfo que se va a ver en la Comisión de Energía y Minas con la señora Jennifer Paredes. Entonces, no vaya a ser pues de que ya el señor Chino o algunos operadores del gobierno sean de alguna forma acercados a algunos diputados de Juntos por el Perú que finalmente han tenido que retroceder ante esta moción de Eso te iba a interpelación, decir. ¿no? Y vamos a ver cómo es que si finalmente continúa, ¿no? Esta medida o no, pero lo cierto es que hay bastante interés de Juntos por el Perú por el tema del REFO, a pesar que ellos lo niegan, a pesar de que digan pues que no vamos a favorecer a los mineros ilegales, pero definitivamente sabemos, ¿no? Cómo es que la campaña del señor Roberto Sánchez se ha financiado, ¿no? La última campaña electoral, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? ¿Quiénes fueron de alguna forma sus aportantes, con quienes se reunían, ¿no? En el Congreso que se acaba de ir en la Comisión de Energía y Minas y ese especial interés, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver, ¿no? Si es que continúa, por lo pronto, ¿no? Se Están ha de alguna caído. forma, sí, se ha Sí, caído, por lo eso es lo que pronto quería están de alguna confirmar. O forma sea, tú habías señalado el mejorando los 18 de trámites. agosto que Obras la estaba Sí, impulsando. Luego sí. Ernesto Zunini, la bancada de Juntos por el Perú, dijo que la iba a presentar, por eso es que me confundo ahí un poco, pero finalmente se anuncia que se cae por falta de firmas. Y la pregunta es Una firma. entonces, claro, ¿cuál fue la negociación ahí que hizo que la firma que estaba confirmada luego la retire y entonces se cae esta interpelación contra Guillermo Shino, que probablemente está relacionada a lo que tú estás mencionando ahora de intereses de algunos grupos en particular? Efectivamente, ¿no? El tema del reinfo es gravitante en medio de esta negociación, Manuela. El ministro chino también no ha dado una respuesta clara respecto al reinfo, ¿no? Ha sido muy ambiguo y tengo entendido que algunos operadores del gobierno están, ¿no? Por el Congreso de la República tratando de alguna forma de que los diputados se puedan retirar las firmas, ¿no? De algunas mociones de interpelación. Por ejemplo, la moción de interpelación del señor ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, Rafael está ahí Belaúnde. también pendiente. Y también están evaluando en Juntos por el Perú si es que presenta la moción de interpelación contra el ministro César Astudillo. Todo va a depender de las facultades, ¿no? Que hoy se va a discutir en el Consejo de Ministros. Se tiene en la agenda del Consejo de Ministros ya la discusión de este pedido de facultades, que lo más probable es que se pueda presentar o mañana o pasado, pero el gobierno sabe perfectamente que está contra el tiempo. Además está el tema de la ley de presupuesto del 2027. Entonces vemos ahí que ya el gobierno de alguna forma está desplegando algunos operadores, ¿no? Conocidos, ¿no? Que ahora están en el Ejecutivo, que antes estuvieron en el Parlamento, por ejemplo, el señor José Chevasco, quien fue ex oficial mayor del Congreso, ¿no? Que sabe perfectamente cómo es la dinámica parlamentaria y ha sido una suerte de un jale interesante dentro del entorno fujimorista, ¿no? Y además te voy a dar un dato, ¿no? El jale del señor Chevasco también no ha caído muy bien, que digamos, en algunos senadores del fujimorismo. Marta Ujú. Chávez
ha cuestionó duramente al señor Luis Galarreta por haberse jalado al señor José Chevasco. Y resulta paradójico porque el señor José Chevasco fue oficial mayor del Congreso cuando la señora Marta Chávez lideraba ese poder del Estado allá por los 90. Entonces, te puedo dar ese Ese datito que lo que ha datito, pasado, ¿no? A la tú interna tienes ahí los del datos de Ejecutivo, los, sí, de estos sí, esa, cruces bueno, que ya esa habíamos movida, ¿no? conversado, ¿no? Que además a la interna se menciona mucho entre las figuras principales, entre Luis Galarreta y Miguel Torres, por ejemplo, que desde múltiples espacios se señala que no estarían coincidiendo. Ahorita, Y se Rodrigo, habla las que muchísimo de están la filtración pendientes, de ese dato, ¿sí? Manuela. No sé si tú has visto el tema de la esposa del señor Galarreta. Así es, justo Se iba a habla ir eso. muchísimo, se habla mucho de que ese dato de que la señora, ¿no? La esposa del señor Galarreta está trabajando en el Congreso, habría salido desde el entorno del señor Miguel Torres. Entonces, vemos ahí pues que finalmente se filtra ese tipo de Aquí historias, está el ¿no? documento Y que se ahí filtró, está. ¿no? Vía Jonathan Sí. Castro de La Encerrona, que Ujú. revelaba, ¿no? El ingreso de la esposa a trabajar para el Estado. Entonces, lo que tú me confirmas, y yo ya lo he leído en otros lugares, es que se dice que esto lo habría filtrado el entorno de Miguel Torres. Sí, esa es la información que también me ha podido llegar de unas muy buenas fuentes, ¿no? Que han filtrado esta información respecto a la contratación de la esposa del señor Luis Galarreta en el Congreso de la República. Entonces, eh, ellos han dicho, no, han dicho en público, el señor Galarreta ha dicho, no, nosotros estamos muy, muy unidos, pero la Mm, historia es distinta detrás de cámaras, claro, muestra ¿no? otra cosita. Ahora, Ujú, correcto. para retomar un poco el tema de las interpelaciones, justo tú mencionabas algunas de las que se podrían dar, el caso de Rafael Belaúnde, que se ha tratado de impulsar por sus vínculos con la minera Poderosa, el caso del ministro del Interior César Astudillo, básicamente por su defensa acérrima a el señor Arriola, general de la policía, que no ha dado resultados, y finalmente la citación, ¿no?, a Rafael Rey por el tema de la reducción de las multas de tránsito. Ahora, hay algunos congresistas que han dicho que no les parece, ¿no? No solamente dentro Ujú. del entorno del fujimorismo, como el señor Galarreta, que dijo que era muy poco tiempo en el cargo para una interpelación, olvidándose de lo rápido que ellos interpelaban a ministros de gobiernos anteriores, sino, por ejemplo, sorpresivamente, Fernando García del Buen Gobierno y Jaime Delgado de Ahora Nación, que han dicho que no están de acuerdo con interpelar en este momento a ministros. ¿A qué crees que se puede deber un poco esta postura? Lo que pasa, Manuel, es muy claro, ¿no? Hay diputados que no se quieren pelear con el gobierno, porque como te decía, se viene la ley de presupuesto Ok. y va a haber una negociación bastante interesante en esa comisión bicameral de presupuesto, donde están senadores y diputados, y muchos de ellos pues van a querer negociar con el gobierno para obras, ¿no? Para su gestión. Y justamente vemos ahí, como tú bien decías, ¿no? Algunas diferencias de opiniones entre diputados del Partido del Buen Gobierno. Lo mismo pasa en la bancada de obras, ¿no? Hay un sector que efectivamente tiene esta predisposición de apoyar al gobierno, pero hay otro sector un poco más regional que no está de acuerdo con ello porque finalmente ven que el gobierno no está tomando acciones concretas para el tema del niño costero en las regiones. Entonces, vemos esas diferencias que al parecer hay esas ciertas divisiones dentro de la bancada de obras y el Partido del Buen Gobierno, entre una facción un poco más limeña, un poco más cercana acá a Palacio de Gobierno, a una facción más regional, en la que finalmente esperan algún tipo de respuesta, ¿no? Por parte del Ejecutivo respecto a obras que se puedan realizar para el tema del niño costero. Entonces, dentro de todo este escenario, finalmente lo que va a venir después de la presentación de declaración de facultades va a ser la ley de presupuesto 2027, donde sabemos que todos los diputados, senadores quieren meter sus obras, quieren meter Todos, sus sus partidas, ¿no? prioridades. Y ahí van a negociar, ¿no? Con el ministro de Economía y Finanzas, el señor Elmer Cuba, ¿no? Entonces, va a ser ahí de alguna forma un terreno en donde ellos no quieren aún pisar el acelerador, ¿no? O sea, no quieren aún tener ese tipo de enfrentamiento con el gobierno porque saben perfectamente que pueden sacar algún tipo de rédito al meter algún tipo de obra, iniciativa, Mm, ¿no? Que ellos están observando en estos momentos porque los diputados y senadores se encuentran en estos momentos en semana de representación. Entonces,
Tú sabes que cuando ellos viajan a las regiones, toman nota de varias precariedades, ¿no? De sus Necesidades. regiones, entonces regresan a Lima, buscan al ministro de Economía y Finanzas, el Mercuba, y Necesitan la entonces ahí plata. conversan, ahí la predisposición de poner en marcha algún proyecto, ¿no? En la ley de presupuesto, pero desde el gobierno le van a decir, ok, tenemos la mejor predisposición para poder abordar la problemática de su región, pero ¿cómo hacemos si es que de alguna forma firman las interpelaciones, ¿no? Claro, Buscan que los ministros vayan al Parlamento a responder. colabora Entonces, conmigo. por supuesto, ¿no? Esa es parte de la negociación política del Parlamento, ¿no? El lobby también que hay, ¿no? O sea, vemos ahí que finalmente hay un interés por parte de un grupo de diputados, más que todo del sector limeño, ¿no? Que no quieren algún tipo de confrontación con el gobierno, pero aún están con el tema de las críticas. Por ejemplo, el señor Luis Quispe, ¿no? Ha cuestionado al ministro de El Transporte, Rafael diputado. Rey, ¿no? Es una Sí. crítica por el tema de los choferes, pero en el tema de las interpelaciones ya como que resulta muy poco conveniente, ¿no? Tomando en cuenta que recién el gobierno está cumpliendo un mes. Pero más allá de que cumpla un mes o no, acá el asunto es muy sencillo, ¿no? La presidenta Fujimori dijo que desde el primer día iba a restablecer el orden. Ya estamos ya 30 días y el orden aún no continúa porque los homicidios continúan, más de 150. El precio de los combustibles está al alza, ¿no? Entonces el tema del niño costero avanza a paso lento. Y entonces vemos ahí pues que finalmente dónde está el orden, ¿no? Y que la señora Fujimori diga que El recién van próximo a ver año. los resultados el próximo año, me parece muy poco serio, ¿no? Si es que ella se ha estado preparando unos 20 años para poder gobernar, ¿no? Lo que también comparo, ¿no? Es que hubiera pasado si cualquiera de los anteriores presidentes que hemos tenido desde lugares ideológicos muy distintos, Pedro Castillo, pero también Pedro Pablo Kuczynski, pasando por todos los demás, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, hubiesen dicho una declaración como el próximo año veremos resultados, pues hubiese sido bastante más escandalosa de lo que está resultando esta, sobre todo para las personas que conforman su gabinete, que están bajo cuestionamientos constantes, incluso desde aliados políticos del Fujimorismo, que no están de acuerdo con muchas de las designaciones porque son designaciones que carecen de la verificación o la capacidad técnica para estos cargos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y hay algunos ministros que también ya están de alguna forma en rojo, ¿no? Y podrían ser cambiados antes de que termine el año, ¿no? Los ministros que han estado de alguna forma en medio de la polémica, ¿no? Como el señor Bengolea, el señor Álvarez, ¿no? Yo honestamente veo que va a haber cambio de ministros antes de que se cumpla el primer año de gobierno de la señora Keiko Fujimori. Muchos de ellos van a salir porque finalmente la presidenta va a evaluar si es que están rindiendo o no en sus cargos o solamente están para poder aparecer de alguna manera mediática, ¿no? Entonces, va a ser de alguna forma va a ser interesante, ¿no? Qué evaluación tenga la señora Fujimori y esperemos puede que pueda también aclarar todos estos cuestionamientos que han aparecido en torno a la aparición de este empresario, ¿no? Damián Valenzuela, ¿no? Entonces, es importante que la prensa siga fiscalizando, ¿no? Me ha parecido muy interesante, por ejemplo, la información que ha sacado hoy día la República respecto a estas visitas al Perú Así de este es, señor Damián Valenzuela, ¿no? Porque Valenzuela. desde el gobierno y un sector de la prensa están tratando de minimizar este asunto, pero en realidad es muy grave, porque finalmente tenemos el recuerdo fresco de Zarratea, ¿no? Cómo es que el expresidente Castillo se reunía con empresarios Despachó y en después de esos paralelo. encuentros. Efectivamente, ¿no? Entonces, debemos estar ahí, ¿no? Vigilantes, fiscalizando al poder, ¿no? Y no de alguna forma estar dentro de un coro oficialista, porque finalmente no es el verdadero rol de la prensa. ¿Tú consideras que sí, entonces este abordaje del tema de Valenzuela y la relación cercana que tiene con la presidenta es importante, es de relevancia pública y periodística? Sí, por supuesto, es de interés público, porque finalmente, a pesar de que la señora Fujimori no estaba en funciones al momento de la reunión con este empresario argentino, Damián Valenzuela, resulta relevante porque este señor tiene algunos antecedentes que finalmente él ha dicho que no son ciertos, que no hay pruebas, pero más allá de ello, ¿no? Resulta relevante con quién se reúne, ¿no? La próxima autoridad, ¿no? De un país, ¿no? En ese momento la señora Fujimori iba a ser la próxima presidenta de la República, entonces resulta relevante.
y me parece que hay que seguir investigando, ¿no? ¿Quiénes visitan a la presidenta? Yo recuerdo muchísimo, pues, que en la época del señor Castillo, Uf, en X siempre se sacaba con quién se reúne, quién entra a Palacio, quién no entra a Palacio, y yo todo. extraño bastante esos test. Pero, por ejemplo, yo la otra vez saqué un dato del hermano del señor Miki Torres, ¿no? Quien llegó a Palacio, ¿no? Que estuvo involucrado en el caso Cocteles, pero finalmente salió absuelto, y llegó con una delegación de empresarios ecuatorianos y mexicanos, ¿no? Mm, Entonces llama muchísimo la atención que hay que seguir el rastro de esas reuniones que tiene la presidenta Fujimori, ¿no? Con quienes se reúnen, ¿no? Es parte del rol de la prensa y fiscalizar a los gobernantes de turno, ¿no? En qué acciones están tomando, o si están cumpliendo lo que han prometido, ¿no? Entonces, sí. me parece que debemos seguir investigando el caso del señor Damián Valenzuela y su nexo con la presidenta Fujimori, ¿no?